horas. Muchas gracias y buenas tardes. Le damos la bienvenida a su programa Los Periodistas. Estamos ya en el último fin de semana del mes de mayo. Qué rápido se va el tiempo, chicas, y les doy la bienvenida a ustedes. También tenemos información muy importante y relevante que ha sucedido durante esta semana y sobre todo pues es también ese repudio social que existe, porque la mayor parte de los temas que vamos a tratar se trata por violaciones a menores de edad, pero acá triste y duro, que es por parte, el 95% por parte de familiares, padres, tíos, abuelos y demás. Pero bueno, antes de que entremos de lleno en la materia, le damos la bienvenida. Hola, Rosemary. Buenas tardes, Mabel, y buenas tardes a la audiencia. Efectivamente, vamos a tener importante información. Este viernes vamos a hablar sobre todo lo relacionado que aconteció esta semana a tanto abusadores de menores de edad y también el tema de seguridad, que ha sido bastante relevante. Si hablamos, por ejemplo, de capturas de puestos de control que han llevado a cabo las autoridades en distintos puntos, no solo de la capital, sino del interior de la República. Así que esté pendiente. Karen, ¿qué tal? Buenas tardes. Rosemary, buenas tardes y compañeras. Sin duda es un tema muy interesante al cual le vamos a dar un análisis profundo, y que mejor desde la perspectiva de nosotras que estamos en este set, solo mujeres. Realmente lamentable la situación de vulnerabilidad que viven nuestros menores en el país, pero lo vamos a estar viendo a continuación. Alejandra, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, y también a ustedes, amigos televidentes. Nos ha sorprendido la lluvia para finalizar el mes de mayo. Realmente le damos las recomendaciones para que usted tome sus precauciones si está transitando en las diferentes calles y avenidas de nuestra ciudad, ya que esto puede complicar el tránsito vehicular. Pero también más adelante le vamos a dar a conocer lo que trae expedientes para este fin de semana, y es acerca de los taxis piratas. Muchos acá hemos tenido que utilizar ese servicio de transporte, pero más adelante le vamos a dar más información y datos relevantes acerca de estas regulaciones que deberían de existir acerca del transporte de pasajeros. Gracias, Ale, y efectivamente entonces vamos a comenzar con este programa y por supuesto esperamos también sus comentarios. Recordemos que muchas veces se ha hablado de que las agresiones sexuales o los violadores están en casa generalmente. ¿Y esto por qué? Porque está evidenciado por estadísticas. Prueba de ello es este padre de familia que violó por varios años a su hija y ella resultó embarazada. Imaginen ustedes, una niña de tan solo 13 años que está embarazada, y casos como este, compañeras, se ha dado continuamente en el país y tristemente creo que tal vez todas conocemos, o quizás muchas de las que estamos acá en algún momento hemos sido víctimas de esa violencia sexual con alguno de nuestros familiares, amigos o alguien cercano, situaciones que deben ser denunciadas, pero tristemente el daño está hecho, chicas. Aparte que uno se pone a imaginar mi papá, o sea, la imagen que tenemos de nuestro padre es la persona que nos da el ejemplo, quien nos dio la vida, quien nos dio la mayoría de nuestras provisiones para nuestra educación, para nuestra salud, para nuestro bienestar, y que esa persona se convierta en el monstruo de la casa, realmente es triste. Y en Guatemala esta no es la única historia, la mayoría de veces son menores de edad que se han atrevido a romper el silencio, o muchas veces se ve el resultado de esas violaciones, que es un embarazo no deseado. Y es que con lo que tú decías, Alejandra, la imagen que tenemos de nuestros padres, quienes deben proteger precisamente a sus hijas, y esto no pasa. Imagínense qué piensan los demás familiares, en este caso los primos, algunos hermanos también, incluso los padrastros, que pues sí, incluso el propio padre no respeta a su hija. ¿Qué lo va a estar haciendo una persona que es ajena a la familia? Sí, es que los datos son realmente alarmantes, porque van miles de casos de niñas embarazadas, y pues es bastante común que sea esto a causa de las agresiones sexuales, de violación, como ya lo conocemos. Y el primer departamento con cifras alarmantes es Huehuetenango, seguido de Alta Verapaz, pero no podemos olvidar el departamento de Guatemala, Escuintla y Quetzaltenango.
Y precisamente, Rosemary, en relación a ello, de que Huehuetenango es el primero de los departamentos a nivel nacional que tiene, por supuesto, o encabeza con violadores, precisamente es un caso que le vamos a presentar a continuación, en donde, como ya le habíamos dado la antesala, es un padre que violó a su hija en repetidas ocasiones durante varios años, pero él ya fue capturado. Hablar de una niña que sufre agresión sexual nos lleva a pensar que la persona que lo hizo debe ser alguien que no tiene el mínimo cariño para su víctima. Pero cuando el abusador es el padre, no hay palabras para describirlo o pensar que aquel que tenía que cuidar a sus hijos terminó haciéndoles un grave daño. Esta es la historia de una menor que al cumplir 9 años, en lugar de recibir regalos, recibió abusos sexuales constantes por parte de su padre Alonso Francisco, y el secreto de una familia que al final terminó en un embarazo no deseado y tal vez hasta odiado. El responsable ya está capturado. La niña recuerda claramente las fechas, claramente recuerda que 2 veces por semana, prácticamente durante 4 años, su progenitor la violó y pues producto de las violaciones, evidentemente pues se dio cuenta la niña que se encuentra embarazada y producto de este embarazo pues ya no dejaban los progenitores, es decir, el papá que la violaba ni la mamá dejaban que la niña saliera de su casa para que nadie se diera cuenta. Para un experto se debe analizar la situación de la madre que por causas desconocidas sabemos que no protegió a su hija. Línea de protección, garantizar la protección de la niña, y la otra es en la línea de la investigación para la persecución penal. En ese sentido tendrá que hacerse toda la investigación para poder condenar a la persona que cometió este delito, porque es un delito, pero también a todas las personas allegadas para poder determinar si no hay antecedentes de negligencia cuando la niña pudo haber evidenciado algo, o bien también de encubrimiento, ¿verdad? Aunque pareciera común un hecho de estos en las áreas rurales de Guatemala, el incesto está prohibido en la religión y es causa de delito en el país, porque el que sufre es un niño o niña cuando el hombre solo quiere saciar su deseo inmoral. Y en el caso de Alonso Francisco, lo cometió aproximadamente 400 veces contra su hija. Datos recabados de Huehuetenango revelan que durante este 2021 van 81 niñas abusadas sexualmente en dicho lugar donde ocurrió este caso. Imagínense la cantidad de casos, y esos son los que han sido denunciados, pero ¿cuántos de estos casos han pasado desapercibidos o en este caso que no hayan terminado precisamente en un embarazo, pero que se haya dado la violación o y que incluso continúe la violación? Porque estas personas no tienden a abusar una vez a sus víctimas porque están tan cercanas que van y esperan el momento en el que se quedan solas o en algún descuido, o incluso muchos cuando incluso están los papás, o si es por ejemplo algún primo, algún tío solo, se da cuenta de que están un poco alejados y aprovechan esos momentos. Imagínense cuántos casos continúan pasando, y no solamente en Huehuetenango, en todo el país, incluso en la comunidad en donde nos encontramos, o lo más terrible, en nuestra propia familia. Incluso podría decirles que la cultura que tenemos es tan retrógrada, porque muchos padres de familia, y no me dejarán mentir, que hemos cubierto casos en donde se dice que el padre primero tiene que probar a su hija como mujer para después dejarla tener novio, esposo, y esto no importando que sea menor de edad. En el caso de Expedientes le dimos seguimiento a un caso en donde un señor decía que era normal que esto pasara entre las hijas, que él lo había hecho con 8 de sus hijas. Imagínense, o sea, ya se da como una costumbre familiar, comunitaria, y esto nadie lo denuncia porque lo normalizan ese tipo de acciones. Pero usted que está viendo este caso, nada de esto es normal, nadie puede tocar a un menor de edad y menos sin su consentimiento, y más cuando se dan hechos como este de un embarazo no deseado. Y también Alta Verapaz tiene unas cifras increíbles de acuerdo con OSAR,
que ellos, de acuerdo al observatorio, han dado seguimiento a estos casos y muchas veces estas niñas no están preparadas para cuidar a otro niño y vienen con algunas enfermedades derivado a esa temprana edad que su organismo no está preparado para dar vida. Alejandra, en torno a esto quería mencionar que, como tú bien mencionas, el organismo de una menor de edad no está preparado y por lo tanto, si hablamos, por ejemplo, del seguimiento que le da OSAR a estos casos, ellos nos daban a conocer hace aproximadamente 8 días que este año ya han muerto 6 niñas y adolescentes porque su organismo no respondió de la forma adecuada al estar embarazadas. Y realmente es algo alarmante. Y también acá hay que destacar las cifras de embarazos en niñas y adolescentes. Y es que solo en este año, en el 2021, van un total de 41.039 casos y, como bien Alejandra lo mencionaba, los departamentos pues con más incidencia de este tipo de casos son Huehuetenango y Alta Verapaz. Huehuetenango, por ejemplo, estamos hablando de 5.365 casos al menos y en Alta Verapaz son 4.703, entonces es bastante impresionante cómo es que esta cantidad de niños son víctimas de abusos sexuales, de agresiones, de violaciones y que en muchos casos, pues incluso los comunitarios, los familiares defienden a los abusadores y eso es bastante impactante. Así es, Rose, y sabemos de que tú también viajaste precisamente a Alta Verapaz, el segundo departamento con más casos de violaciones contra menores. Para que nos comentes qué fue lo que encontraste. Sabemos de que hay tantas y tantas historias tristes, terribles y de verdad que creo que en estos momentos vamos a presentar, pero para conocer de qué manera podemos verle la otra moneda, es decir, evitar o prevenir algún tipo de situación similar a la que ya sucedió. Bueno, les cuento que nosotros viajamos hasta la aldea Chitú, en Alta Verapaz, en donde 3 niñas fueron víctimas de un hombre. Estamos hablando específicamente de un vecino. Ellas eran integrantes o son integrantes de una misma familia y las 3 resultaron embarazadas. Sin embargo, esta es la historia, acá se la presentamos. Desde el momento que ese hombre me agredió sexualmente, cambió mi vida. Él me obligó, me agarró a la fuerza, pero no tuve el valor de contarles a mis hermanos. Hasta que se dieron cuenta que yo estaba embarazada. Alta Verapaz es el segundo departamento del país con más niñas madre. Visitamos la comunidad Chitú para conocer la historia de una familia en la que al menos 3 niñas y adolescentes fueron agredidas sexualmente por una misma persona. Consecuencia de esto fue que resultaron embarazadas. Con solo 12 años fue la última víctima sexual de uno de sus vecinos. Producto de las violaciones, ahora es madre de 2 gemelas de 1 año y medio de edad. Cuando se dieron cuenta acá en la comunidad, tuve que ir al centro de salud y ahí me dijeron que tengo ya 7 meses y luego me dijeron que son gemelas. Yo me sentí y yo dije: Dios, ¿por qué me hace esto? Dios, ¿por qué me pasa a mí? Yo no puedo seguir estudiando porque yo tengo mis 2 hijas, mis gemelas. Pese a que esta adolescente hace el esfuerzo de salir adelante junto a sus gemelas, ella y su hermana ganan 25 quetzales diarios en la agricultura. Con esto deben alimentarse 6 personas. La miseria en la que viven y la escasez de alimento han provocado complicaciones de salud para sus pequeñas, lo que la obligó a vender lo más valioso que tenía, 2 de sus gallinas. A cada rato se enferman. A veces pienso que tienen razón porque no tenemos lo suficiente que darles de comer. No es la única víctima de su familia. Su prima y su hermana fueron las primeras. Ellas también resultaron embarazadas. El hombre abusó de mí y faltaba 15 días para dar a luz. Cuando
mi mamá me preguntó que si es cierto lo que ella estaba viendo en mí, pero yo no sé cómo era resultar embarazada. Yo no sé nada de eso, yo no pensaba en eso, yo solo me dedicaba a trabajar la tierra. Para la madre de las víctimas, el daño causado a su familia es irremediable. Nunca me imaginé lo que iba a pasar en mi familia. Esto es una gran preocupación porque yo no tengo dinero. Ese hombre todos los días nos lo grita, nos lo viene a decir. Niñas ya están grandes, ahora no me van a reclamar nada. Ya vieron, yo gané. Al agresor como Antonio Ico, de 55 años, su vecino y el capataz de la finca en la que viven en la comunidad Chitú, Alta Verapaz. Pese a las denuncias y el daño causado a esta familia, el presunto responsable no ha sido capturado. E incluso la madre de las víctimas asegura que el acoso persiste diariamente. Mientras la justicia pareciera no llegar nunca para esta familia, las víctimas temen ser agredidas nuevamente. Bueno, y esta es la historia que le presentamos acerca de estas 3 menores de edad que fueron agredidas sexualmente por su vecino, que aún está libre y vive a solo unos metros de su vivienda. Lamentablemente, ellas tienen que lidiar con verlo casi todos los días, con soportar el acoso, las amenazas, y a pesar de que han pasado casi 4 años, pues no hay justicia hasta este momento. Ellas se encuentran bastante afectadas, intimidadas. Lamentablemente, como ustedes pudieron observar en las imágenes, viven en extrema pobreza. Como bien lo han dicho autoridades anteriormente, la mayor cantidad de víctimas son maya hablantes. Es por eso que esta familia, pues su idioma materno es el quechí, y pues afortunadamente logramos localizar a un traductor, a una traductora en este caso, para que nos diera a conocer cómo ocurrieron los hechos. Sin embargo, es importante hablar y resaltar las cifras de agresiones sexuales en este departamento, en Alta Verapaz. Es por eso que hablamos con una integrante de OSAR en aquel lugar, que nos da todos los detalles. Veamos la siguiente nota. 4.703 niñas y adolescentes embarazadas registra este año el departamento de Alta Verapaz. La mayoría de niñas y adolescentes madres son víctimas de violencia sexual, originarias de comunidades maya hablantes entre las edades de 10 a 19 años. Principalmente el municipio de San Pedro Carchá. Y el otro municipio es Cobán. Por supuesto que todos los municipios, en todas las comunidades hay víctimas de las que se llegan a saber. Y las comunidades mucho más afectadas son las mucho más lejanas. Las víctimas son interceptadas por sus agresores mientras desarrollan distintas actividades. La mayoría de victimarios son personas cercanas como vecinos o familiares. Como que si fuera normal, lo que se oye, lo que se ve, es que las niñas fueron al mercado, fueron al molino, fueron a traer agua. Eso es lo que cuentan las víctimas, que porque fueron a comprar algo y ya no regresaron. Para las víctimas de violaciones sexuales en este departamento, la justicia pareciera no llegar o su llegada es tardía, lo que provoca que los casos sean frecuentes. Hay muchísimas niñas a que se les llega a la justicia cuando el producto de la violación ya tiene 4, 5, hasta 10 años. No ha llegado a la justicia. Siguen conviviendo con su victimario. Además del daño psicológico, físico y de ser víctimas de la justicia tardía, estas niñas madres presentan complicaciones durante el embarazo y en el parto, debido a que su organismo no se encuentra listo para dar a luz. Y en los peores casos, ellas o sus bebés mueren en el proceso. Bueno, y este es uno de los casos, el que le presentábamos anteriormente,
sobre unas niñas que fueron agredidas sexualmente en Alta Verapaz. Sin embargo, de estos hay muchísimos más en el territorio nacional. Ya veíamos los departamentos con índices más altos y lamentablemente la justicia es bastante tardía. En este caso en específico, pues hay que mencionar que ellas viven en extrema pobreza. Incluso las dos gemelas que fueron producto de la violación están bastante mal de salud. Ellas se enferman de forma bastante constante. Únicamente pues lograron vender 2 gallinas para conseguir medicamentos. Sin embargo, pues ellas también necesitan apoyo, necesitan ayuda, y es por eso que en pantalla le vamos a estar mostrando el número de teléfono al que usted puede comunicarse para tratar de apoyar a esta familia que en definitiva necesita víveres, ropa, cualquier tipo de ayuda, porque también veíamos que la estructura de su vivienda es bastante mala, es de madera y lámina. Entonces todo tipo de ayuda será en definitiva bienvenido. Y pues también queremos resaltar el tema de la justicia. Ellas dicen que a pesar de que han pasado varios años, pues es imposible. Ellas colocaron la denuncia hace casi 4 años, la primera denuncia, y aún así pues no hay ningún resultado, compañeras, y es impactante. Definitivamente hay varias situaciones acá que te ponen a pensar que primero tú no quieres estar en el lugar de ellas y que es lamentable la situación por la que están pasando. Ver también la situación de pobreza en la que se encuentran principalmente todas las personas que viven en estas áreas rurales y que muchas veces no tienen voz para alzarla y pedir justicia en estos casos, y que se ha convertido en algo normal, quizás porque en este caso el vecino amenaza a la mamá o a las mujeres, o en este caso a las niñas que se encuentran ahí, es por eso que no se han tomado acciones. ¿O qué es lo que pasa realmente? Rosemary, tú pues nos contaste sobre esta experiencia fuera de cámaras, y ¿qué sentiste al ver toda esta situación que ellas están viviendo, no solo de la pobreza, sino la situación de salud y todo este contexto de violaciones? Creo que mucha rabia, porque a pesar de que ellas han colocado la denuncia y están constantes ante las autoridades, pues no se ha realizado ningún tipo de acción contra esta persona a la que ellas señalan de haberlas abusado sexualmente, e incluso vemos que producto de ello pues ya hay 3 niñas. Estamos hablando de 2 gemelas, en el caso de la víctima que tenía 12 años y una niña que ahora tiene 3 años, y que su mamá al momento de ser agredida sexualmente tenía 17. Entonces creo que es bastante lamentable, causa bastante tristeza, indignación, incluso ver que hay nuevas bocas que alimentar y ellas viven en extrema pobreza. Ellas lamentablemente ganan 25 quetzales al día trabajando en la agricultura. ¿Cuántos hijos son? Son 3 niñas. Las gemelas y un niño. Y una niña. ¿Y qué futuro? Ajá. ¿Qué futuro les espera a estos pequeños? E incluso pues sigue viviendo el agresor a un costado. Entonces las chiquitas también corren riesgo de que en dado momento sean víctimas también de este hombre. Y estas chicas, se puede decir que son las valientes que lo denunciaron. ¿Y cuáles o cuántas víctimas más podrían haber? Pero esto no es exclusivamente de áreas rurales, también acá en el área metropolitana hemos tenido la oportunidad de cubrir este tipo de casos, y realmente es lamentable que muchas veces se denuncia, se hace el operativo, se captura al agresor, pero a los meses ya se ve que está de nuevo viviendo en su casa, cerca de la víctima, porque así fue con una persona que era pastor. Tuvo relaciones sexuales con una chica de 15 años, pero ahí se dio el efecto Estocolmo, ¿verdad? Que la chica se enamoró finalmente de su agresor. Pero era ¿por qué? Porque le endulzaba el oído, le daba la atención que los padres no le tenían, y una serie de situaciones que ponen más vulnerables a las víctimas, porque lo que no encuentran en su hogar lo ven en su agresor, y esto es lo que le ofrecen, ¿verdad? Pero es uno de tantos casos que se ven y realmente nos dejan boquiabiertos. Creo que es importante destacar, amigo televidente, de que se denomina una violación siempre y cuando un adulto tenga relaciones sexuales con una menor de edad, y sobre todo si es menor de 14 años. En ese punto algunos han indicado, no, pero es que ella sí quería, pero es que
también hay que ser conscientes sobre, valga la redundancia, la conciencia que tiene una menor de 14, 13, 12 años que aún no tiene el criterio de poder decidir realmente. Sin embargo, todos estos hechos deben ser denunciados y aunque tal vez sea tardía la reacción, pero al menos se tiene que hacer para evidenciar quiénes son aquellos agresores sexuales, aquellos violadores que no deben estar en las calles, mucho menos cerca de nuestros hijos, de nuestros hermanos o del lugar, de las personas que nosotros más amamos. Incluso a veces si es su papá, su hermano, su primo, su tío, quien sea, debe denunciarlo, porque así como usted pudo haber sido víctima, pueden haber muchas víctimas más. Así que son situaciones que realmente le dan a uno como tristeza, repudio, coraje y de todo por la impotencia, pero es importante actuar para poder ir buscando o mermando esa paz que necesitamos, buscando la paz que necesitamos y mermando esas violaciones. Así que, por supuesto, con estos y más temas tenemos acá en Los Periodistas, así que le invitamos a que continúe con nosotros acá en Los Periodistas. Ya regresamos. Gracias, amigos televidentes, por continuar en sintonía de TN23 y su programa Los Periodistas. Acá seguimos ampliando más información acerca de los hechos relevantes que cubrieron nuestros compañeros en estas historias periodísticas que le hemos presentado. Compañeras, ha sido un programa bastante fuerte, pero ahora vamos a abordar más y más temáticas. Bueno, así es, y ahora vamos a estar hablando entonces sobre el tema de seguridad. Ahora, ¿quién ha estado en un puesto de control? ¿Quién ha sido parada por autoridades de la Policía Nacional Civil en un puesto de registro, que es algo bastante común a todas horas en las calles de la ciudad, sobre todo, compañeras? Más en tiempos de pandemia, fue bastante evidente que ahí sí que no importaba si fueran hombres, mujeres, menores de edad, si íbamos solos, acompañados, nos paraban y había que respetar, ¿verdad?, ese alto, primero porque nos revisaban si teníamos la mascarilla, nuestros documentos de identificación y, por supuesto, si podíamos circular y teníamos una autorización debida para ahí sí que salir después del toque de queda. Efectivamente, y acá otra de las cuestiones que había que respetar precisamente era no solamente los permisos, sino el hecho de que estos operativos siempre se han realizado para verificar precisamente que no se lleven armas, porque recuerden que cuando estaba el toque de queda, pues algunas personas que fueron detenidas iban como repartidores de comida y ahí llevaban drogas o llevaban armas, que eran situaciones que realmente sí eran bastante o siguen siendo bastante efectivos. Sin embargo, en algunos momentos creo que a más de uno le ha molestado que le detengan, que le revisen o que incluso se haga más tráfico del usual porque llegamos tarde a nuestras actividades, por ejemplo, ¿verdad? Pero veamos los resultados, porque a veces la Policía Nacional Civil cuenta con un dispositivo, el IM3, en donde se puede ver si alguien tiene una orden de captura pendiente, y muchas veces ha sido así, que se ha localizado a personas pendientes de una orden de captura. Es decir, que no debemos molestarnos porque estos minutos pueden ser valiosos para evitar un crimen, un asalto, un hurto, y que muchos de esos criminales estén sueltos en las calles y avenidas de nuestro país. Por supuesto, y aunque esto es sumamente necesario, se deben cumplir algunos requisitos que vamos a conocer a continuación con el vocero de la Policía Nacional Civil, Edwin Monroy. Edwin, para que nos comentes sobre los operativos, ¿cuál es el procedimiento que se realiza en estos y cómo detectar una práctica policial incorrecta? Gracias, sí, efectivamente. Los operativos policiales, la finalidad primordial de ellos es pues, identificar a las personas y a sus vehículos. En cuanto a la persona, realizar la solicitud de solvencia, tanto de la persona que conduce como su acompañante y el vehículo en el que se conducen. Lo que debe presentar un ciudadano al momento de ser identificado en un puesto de control vehicular o ante nuestros agentes es su DPI, licencia de conducir y tarjeta de circulación del vehículo. Esto permite que nuestros agentes soliciten la respectiva solvencia tanto de persona como el vehículo, ya sea de 2 o 4 ruedas, y que verifiquen precisamente que los datos coinciden con el vehículo en el que ellos se transportan. Edwin, ¿qué pasa si en algún momento algún agente solicita la denominada mordida? ¿Qué se debe hacer en estos casos? En relación a las famosas malas prácticas policiales o prácticas irregulares que
que han denunciado algunos vecinos en algún momento, lo pueden hacer a través de la línea telefónica 110 de la Policía Nacional Civil o al número directo de Inspectoría General al 4903-7867. Usted como ciudadano puede poner su denuncia informando que en un puesto de control vehicular o en un lugar donde se encontraban agentes realizando un operativo fue identificado, da el nombre del agente que lo identificó y el número de unidad policial en la que se conducía. Tanto personal del 110 como personal de Inspectoría Policial pues estarán realizando la verificación correspondiente y dando seguimiento a estas denuncias. Hacemos un llamado a la población para que por favor denuncie, llame y denuncie si en algún momento pues fuera necesario realizar esta llamada telefónica en cuanto a una mala práctica policial. Y es que hay un tema muy importante que abordar en este momento porque existen estas malas prácticas que mencionaba el subinspector Edwin Monroy por parte de algunos agentes de la Policía Nacional Civil, que por supuesto a través de investigaciones se ha logrado dar con estos agentes irresponsables que han buscado de alguna manera aprovecharse de la situación de vulnerabilidad de algunas personas y que estas personas también acceden a este tipo de malas prácticas para salir bien librados. ¿Qué opinan ustedes acerca de esto, compañeros? Yo creo que es muy común. Realmente hay que decirlo porque en algunos casos incluso amigos me han comentado de que por ejemplo han conducido, cuestión que tampoco es correcta, pues que van conduciendo en estado de ebriedad. Entonces los detienen agentes de la Policía Nacional Civil y les dicen, bueno, vamos a llamar entonces a los del PMT para que le consignen el vehículo, que le hagan prueba de alcoholemia. Pero mire, esto lo podemos solucionar de alguna forma para no llegar a esos extremos. ¿Cómo lo arreglamos? Pero usted nos dice, ustedes son los que mandan. O sea, entonces ahí es un tipo como de chantaje. Queda entre nosotros. Un tipo de chantaje y no se van por 20 quetzales. Entonces acá también ellos han tenido una cuota. Y otro de los puntos es de que me han comentado de que estos operativos, digamos, se han colocado incluso 1 o 2 de la madrugada en lugares en donde ha sido, por ejemplo, no tan transitados. Entonces también acá es importante hacer la aclaración con las autoridades si realmente esto es legal o no, o en qué momento sí se puede detener uno, porque también se han dado casos de que hay supuestos operativos policiales en áreas que no son usuales y muchas veces han asaltado incluso a los transportistas que se dirigen por esos lugares. Entonces, estas cuestiones sí son difíciles también de manejar en el momento. Aquí se toma la opinión de todos y ya hemos dado nuestra percepción acerca de lo que pensamos de estos puestos de control, y también agradecemos a nuestro productor Luis García, quien hizo una encuesta a través de su cuenta de Twitter en donde más de 660 guatemaltecos opinaron sobre realmente son efectivos los puestos de control de la PNC para la seguridad ciudadana, y en pantalla usted tiene los resultados. Y miren, compañeras, me llama muchísimo la atención la respuesta no, que eso lleva la mayoría de los votos, 66%. Un 11% dice más o menos, un 14% indica que debe mejorar y un 8% que sí. El resultado más bajo lo tiene el sí, con 8%, ¿verdad? Entonces sí es así como impactante, porque se supone que deberíamos confiar en las autoridades, sin embargo pasa todo lo contrario. Yo conozco personas que incluso temen a las autoridades cuando ven un puesto de registro y tratan de ver si hay algún tipo de retorno o algo similar, no porque estén fuera de la ley, sino porque ya han tenido malas experiencias, como ustedes bien lo han contado. Tengo un conocido que incluso me comentaba que le estaban pidiendo, creo que 50 quetzales porque su licencia estaba vencida. Y él no tenía dinero, no tenía efectivo en ese momento. Entonces estaba bastante asustado. No recuerdo muy bien cuál fue la solución, pero creo que sí es preocupante esta situación, porque acá vemos entonces cómo es que la corrupción llega hasta estas unidades, ¿verdad?, de las fuerzas de seguridad. No todos, como pues realmente la mayoría son buenos agentes, pero por estos casos
que tal vez son contados y que han salido a luz de alguna manera, creo que a veces se generaliza y por eso es de que la población, al menos en esta encuesta, ha dicho de que no son tan eficientes. Sin embargo, tal vez otra de las cuestiones que yo mencionaría es de que, por ejemplo, a veces cuando hay operativos se colocan en rutas principales y está bien, pero cuando se anuncian y por ejemplo, alguien llevaba un arma ilícita o qué sé yo, ¿verdad? O una moto robada, entonces lo que hace es irse por otra ruta. Entonces, acá creo que lo más asertivo es que los operativos se vayan movilizando y que no solamente estén en rutas principales, sino también en aquellas rutas que los mismos agentes saben que son de escape. Y aparte hay algunos lineamientos especiales cuando paran a una mujer, que debe de haber un agente también que sea mujer, porque esto creo que a todos nos ha pasado, que como mujeres nos han parado y por lo menos yo he pensado en no detenerme, pero realmente por respeto a la autoridad y para que también no se malinterprete mi huida, ¿verdad? Entonces debo acatar la recomendación y lo que ha pasado, no hay revisión de vehículo y mucho menos a mi persona, sino solo tarjeta de circulación, licencia, documentos y que esté solvente todo y listo. Pero igual cualquier denuncia usted puede hacerla a través de las redes sociales de la Policía Nacional Civil o también el 110, que debo decirles que ya ha mejorado bastante la línea. Sí, y acá creo que es importante lo que tú mencionas, Ale, que precisamente si usted es mujer, se conduce en vehículo, ya sea motocicleta, vehículo de 4 ruedas y demás, una agente de Policía Nacional Civil es la única que puede venir y registrarla. Ahí sí podría hacerlo, pero entonces acá es para que también en algún momento esta estadística cambie de cierta forma, porque el 66% entonces indica de que estos puestos de control no han sido tan funcionales, el 8% sí confía, el 11% entonces ya ha indicado de que más o menos, pero que se debe mejorar, también hay un 14%. Y esta es la respuesta a lo que estamos viendo en esta encuesta que dice no del 66.1%, pero ¿por qué? Y acá mismo en el siguiente porcentaje que es mayoritario, el 14%, es porque deben mejorar y es por todas estas situaciones que hemos mencionado, por la actitud de los agentes, que obviamente no van a ser amables, no van a ser dulces, porque ¿qué tal que se encuentran con un delincuente? Ellos tienen que tener de alguna manera un carácter fuerte para ganarse el respeto así de las personas y asimismo las acciones que se están utilizando para prevenir delitos, y es por eso importante lo que ustedes ya mencionaban acerca de cómo se están colocando estos puestos de registro, que por supuesto son importantes para poder prevenir así situaciones de las que nos podríamos lamentar más adelante. Creo que una de las cuestiones que tal vez ha molestado, o creo que en algún momento nos ha pasado, que por ejemplo vemos a alguna persona que tal vez evidentemente tiene algún tipo de rasgo o aspecto que no cumple con la ley. Por ejemplo, va una motocicleta sin placas o un vehículo de 4 ruedas sin placas y a este no lo detienen, pero usted que viene atrás viene solvente, viene con todos sus requisitos, por ejemplo, si es motorista lleva su casco, lleva su placa bien y a usted sí lo detienen. Entonces acá creo que es en donde causa la molestia de cierta forma. Entonces acá las autoridades creo que deben de tener el criterio para establecer quiénes sí y quiénes no podrían ser sospechosos. Sabemos de que es una cuestión al azar. Sí, es en cualquier momento lo pueden detener a usted, que es totalmente legal, y verificar, y si usted lleva su licencia, su tarjeta de circulación en orden, creo que todo bien. Pero quizás muchas personas lo que han peleado es por el tiempo. Por ejemplo, aquellas personas que llevan todo en orden, pero que ya van en contra de tiempo al trabajo o van a algún compromiso. Entonces creo que aquí es donde tal vez cabe esta cuestión del no, del 66% que vimos. Sí, es realmente impactante el hecho de que muchas personas pues no confíen en las autoridades, como bien les decía, porque se supone que son a quienes debemos acercarnos en caso de estar enfrentando una situación peligrosa, pero son parte de los resultados de esta encuesta que ha realizado nuestro productor vía Twitter, compañeros. En la calle, cuando uno va y hace los sondeos en los puestos de registro, ¿saben qué es lo curioso? De que la mayoría de personas dice que está de acuerdo, de que está bien, porque no sé si se recuerdan que hubo ya hace algún tiempo que se hacían los operativos en distintos puntos. Yo recuerdo que nosotros estábamos en zona 21 y la gente ahí decía, bueno, sí solo dejaron un carril,
pero está bien porque sabe una cosa, aquí abajo, por todas las colonias que están en zona 21, casi diario había un ataque armado, entonces creo que es importante y esto nos da seguridad a nosotros. Yo estoy de acuerdo, aunque llego un poco o me toque salir un poco más temprano, pero el detalle es de que también sean continuos y que se den periódicamente, no solo cuando ya han pasado 10, 20 hechos ilícitos en esta localidad. Entonces, ahí está la otra contraparte porque muchas personas también lo han declarado como positivo. Si le ofrecen llegar rápido hacia su destino a un precio cómodo y también un asiento garantizado, ¿cómo preferiría viajar? Solo en la ciudad de Guatemala existen por lo menos 5.000 taxis autorizados y a esto debemos sumarle unos 3.000 vehículos que prestan ese servicio de manera ilegal. Esta semana Expedientes le presenta la otra realidad en la demanda de transporte. Se han colocado calcomanías imantadas, han colocado copetes que se retiran y entonces en ese sentido engañan al usuario. Han intentado abusar sexualmente de una mujer que haya sido transportada en uno de estos vehículos. En algún momento que le han robado sus pertenencias o que se han desviado hacia otro sector. En el recorrido realizado pudimos observar la línea delgada que existe entre un pasaje y el vandalismo. Ahora, un taxista considera su oficio como un peligro de muerte. ¿Dónde está gritando? ¿La Martín? Te cargo por el punto este. Lo dejan cargar, pero más adelante pues uno pierde la vida. Y si viene mal a uno, en el mismo lugar con palos, con bates y con piedras le tiran los vidrios a uno, pues son golpeados los compañeros. Si van a ser clavos, babos, uno todavía te está hablando como de buena manera, que sea primera y última vez, babos. Ante esta situación, las autoridades pertinentes no han encontrado una forma concreta de regular el servicio del transporte de pasajeros. Los detalles no se los pierda este domingo a las 20 horas por Canal 3 y en vivo por chapintv.com. Precisamente, y es que ¿quién no ha utilizado un taxi pirata? Y sobre todo en tiempo de pandemia. Creo que fue una de las cuestiones que ha motivado esa investigación, Ale, y que por supuesto nos van a presentar este domingo por Canal 3 a las 8 de la noche. Pero coméntanos cuál fue la experiencia, qué fue lo que encontraron ustedes y realmente... ¿hay algún lugar en donde no existan los taxis piratas, al menos aquí en el área metropolitana? Gracias, compañeras, por este espacio. Y en realidad muchos guatemaltecos durante el tiempo de pandemia se quedaron sin trabajo y tuvieron que utilizar sus propios bienes como sus vehículos para poderse agenciar de recursos inmediatos, y fue así que surgió más el negocio de los taxis piratas. Sabemos que desde muchos años ya se venía haciendo esa competencia desleal con los taxistas rotulados, pero ahora ha llegado a un extremo y un crecimiento tal cual, en donde se amenaza y también hasta se corre el riesgo que se agredan y que hasta posiblemente se cometa un crimen como un asesinato si estos taxistas rotulados cargan pasaje en los puntos, como le hacen llamar estos pilotos de los taxis piratas. Lo que nos llama la atención es lo bien organizados que están. Llega una gran fila de vehículos particulares, no están rotulados, están polarizados, evidentemente con algunos stickers o estampillas que tienen a los alrededores. Eso ya es una característica que es un taxi pirata. Hay una persona que es un jalador que incluso no deja que los usuarios aborden el vehículo que ellos quieran. Es decir, si usted quiere escoger un taxi rotulado, ellos vienen y le dicen, no, véngase para acá. Entonces lo llevan a un taxi pirata. Tienen intercomunicadores, celulares y están muy bien organizados, y es así como muchos de los taxistas se atrevieron a denunciarnos esta situación que pone en peligro su oficio con el que han sacado adelante a sus familias desde hace muchos años. Es por eso que nosotros como Expedientes hicimos un recorrido para poder corroborar este extremo, en donde en realidad es un peligro de muerte. Los taxistas están corriendo riesgo
cada vez que llegan a recoger a un pasajero. Y a usted, amigo televidente, le pedimos que tome conciencia de al abordar uno de estos vehículos se dé cuenta cuál es el número de placa, porque también se han reportado muchos hechos delictivos en donde incluso hasta mujeres han salido violentadas sexualmente. Alejandra, y es que por este tipo de situaciones muchos taxistas que han llegado a manifestar al Congreso están en contra de darle cumplimiento a un reglamento, una regulación de adquirir el seguro obligatorio para pasajeros, porque precisamente ellos dicen, nosotros estamos cumpliendo, pagamos impuestos, estamos regulados, ¿y qué pasa con estos taxis piratas que no cumplen ningún tipo de regulación? Y es que, chicas, como ustedes bien decían, ¿quién no ha utilizado un taxi pirata? Y es que en realidad, por lo menos cuando no tenía vehículo, tenía que abordar uno de estos carros, me ofrecían a un bajo costo llevarme a determinado punto, a pesar de que tenía que transbordar, pero iba sentada, ¿verdad? Entonces yo creo que uno muchas veces lo que ve es la rapidez, el tiempo que se va a hacer para su lugar de destino y por supuesto la comodidad. Y la economía, porque son más económicos que los rotativos, ¿no? Sí, eso es cierto, y aparte los taxistas ven otro tipo de competencia con el tema de las aplicaciones que desde hace 4 años han proliferado, pero es usted, amigo televidente, el que tiene la decisión. Nosotros como Expediente le ponemos en la palestra el tema para que usted se informe y tenga los datos relevantes y por supuesto que alertarlo sobre los peligros que existen, pero la invitación es para que nos sintonice el domingo a las 20 horas por Canal 3 y por supuesto que si usted se pierde el programa el domingo, hay una repetición acá por TN23 el día lunes a las 11 de la noche. Ale, acá para hacer una consulta, en esta investigación que tú nos ofreces y que Expedientes nos ofrece, ¿se localizó algún punto, por ejemplo, un área que sea más vulnerable en donde los mismos pilotos de los taxis piratas estén involucrados en temas de extorsión o en hechos ilícitos, algo que se conozca? Por ejemplo, en Centra Norte y en Seima fue donde nos denunciaron los taxistas que han sido perseguidos con mano armada. Incluso hay grupos que los persiguen en motocicletas con tal de intimidarlos y en ocasiones ya nos han dicho de que sí les estaban exigiendo una extorsión. ¿Los taxis legales? Los taxis legales. Y acá se presume que pueden ser los taxis piratas quienes estén involucrados. ¿O? Es que, miren, acá en el gremio está mezclado que unos entre otros se están haciendo daño. Entonces, acá serán las autoridades las que tienen que investigar, pero sí se han percatado de algunas denuncias en donde están siendo víctimas de extorsión en estos puntos en específico. Claro, y aquí, Ale, te agradecemos mucho por estos detalles que por supuesto tendremos en Expedientes este domingo a las 8 de la noche. Ya lo conoce, taxis piratas, también el peligro, el riesgo y sobre todo cómo denunciar aquellos hechos ilícitos de los que usted pudo haber sido víctima o ha sido víctima, o si usted conoce alguno de los puntos que justamente estábamos conversando de que podría ser, también puede realizar su denuncia de manera anónima para tampoco ponerse en riesgo. Así que muchas gracias, Ale, gracias a Expedientes y gracias, compañeras, a ustedes por estar acá en Los Periodistas y por supuesto gracias a usted que hace posible este programa. Así que también le invitamos a que tenga un buen fin de semana. Es el último del mes de mayo y entonces, como si nada, ya llegamos a medio año, así que tratemos de disfrutarlo siempre con las medidas respectivas. COVID-19 continúa presente en el territorio nacional y a nivel mundial, así que tome en cuenta todas sus precauciones, pero también trate de pasarla bien. Así que muy buena tarde y que tenga un buen fin de semana. Gracias, chicas.